siendo 23 de octubre, 8 de la noche, vamos a dar por inicio la clase correspondiente a el curso de Economía General. Es la semana 2 de la unidad número 1, Fundamentos de la Ciencia Económica. Para tal efecto, hemos traído dos PPTs. El primer PPT tiene que ver como economía como ciencia y el segundo PPT, la economía como una ciencia social. Y también un video que tiene relación con esta afirmación. La economía y la relación de la economía con otras ciencias. Antes de comenzar a señalar la relación de la economía con otras ciencias, debemos tener en cuenta primero qué es la ciencia económica, ya que ésta nos abre el camino para poder entender a otras ciencias. La ciencia económica puede definirse de dos formas, en función de la escasez o la función del bienestar material. Mediante un ejemplo, la primera definición, según el autor Lord Robbins, la ciencia económica es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos, que poseen unos usos alternativos. Un ejemplo de la segunda la constituye la de Alfred Marshall. La ciencia económica examina aquella parte de la acción social individual que está más estrechamente ligada al logro y el empleo de los requisitos materiales del bienestar. Como verán, la economía como estudio de la humanidad es el aspecto de la vida comercial. Tiene su contrapartida en la historia económica que describe el desarrollo de la agricultura, la industria, los transportes, la banca. Este enfoque de los estudios explica, por ejemplo, los inventos finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX, no como un desarrollo técnico, sino sobre sus efectos sobre la oferta y la demanda, de los factores de producción que entraron en su fabricación y la oferta y la demanda de bienes y servicios que dieron lugar a estos inventos. La economía se interesa por las cantidades o mejor por sus cambios en el margen. El lenguaje y las técnicas de las matemáticas avanzadas son de gran utilidad para este razonamiento deductivo, aunque su empleo en economía puede obligar a algún economista a sacrificar la claridad en aras de la elegancia, e ir demasiado más lejos al hacerse suposiciones que, aunque ciertas sobre el papel, son irrelevantes para fines prácticos. La estadística es utilizada cada vez en mayor grado por el economista. Representa para él un sustituto de los experimentos controlados, que no puede llevar a cabo debido a la imposibilidad de aislar los fenómenos sociales. Estas categorías no solo afectan al empleo y la demanda, sino también se influencian entre sí. La economía sigue los métodos lógicos de razonamiento que se emplean en todas las ciencias empíricas, es decir, basados en la experimentación. La proposición particular describe la causa de la ocurrencia y la predicción. Específica o deducción describe el efecto. Todas las ciencias empíricas son así sistemas de hipótesis de lo que es posible obtener una visión del mundo mediante la deducción pura. La economía intenta establecer proposiciones que sean universalmente aplicables y que sean capaces de explicar la claridad y susceptibilidad de la verificación. La política es la ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. La sociología es la ciencia que estudia los grupos de la sociedad humana. La ética es la ciencia de la naturaleza moral, del carácter y comportamiento humano. La economía es una ciencia behaviorista del comportamiento y no una ciencia normativa. La esencia de la economía reside en la explicación del fenómeno del valor. Esto corresponde a la sociología, la política o la ética. Políticamente o moralmente puede ser deseable que todos los hombres estén plenamente ocupados. Estos son juicios de valor que se ocupan únicamente por las causas y repercusiones del sobreempleo o el subempleo. La información sobre los recursos de las diferentes regiones, el intercambio, la producción intra o interregional, los flujos financieros,
migratorios para apreciar la influencia de la actividad llevada a cabo en una región sobre el resto del territorio. Son temas que toca la economía. La relaciona al hombre con su medio físico, tanto al mundo natural como a las modificaciones llevadas a cabo por científicos. Específicamente, la relación de la física y la economía parte de la necesidad de considerar la economía como un sistema complejo, donde se necesitan modelos matemáticos que permitan predecir cómo va a cambiar el flujo de capitales, tendencias, etc. El glosario, que incluye términos como fuerza, equilibrio, estabilidad, potencia, atracción, pues, por ejemplo, cuando un equipo de químicos crea un producto nuevo, se necesita realizar un análisis de mercado, si es factible para ser producido a gran escala o no. La economía tiene aplicaciones importantes en química y en otras ciencias, pues es una herramienta para analizar el costo de un proceso, por ejemplo. Y cómo son los mercados específicos de los productos, el impacto a nivel social, cultural y científico. Propone y transforma los recursos naturales que nos rodean de manera razonable para que no perjudique al planeta Tierra en un futuro. La economía, al estar basada en las necesidades escasas de las personas, cuando cambia la biología en las personas o su medio ambiente, cambian las necesidades, por lo tanto hay modificaciones en la economía. Como verán, la economía está relacionada con todas las ciencias, incluso con el medio ambiente, con la biología, porque la economía, su base es basada en base a necesidades escasas de las personas y va cambiando conforme la evolución del hombre va cambiando. Acá tenemos a Keynes, él tiene una opinión, ¿no? Keynes es un famoso pensador de hace muchos años. El economista debe poseer una rara combinación de dotes, dice. Debe ser de algún modo matemático, historiador, estadista, filósofo. Debe dominar el lenguaje científico y expresarse y hacerse entender en el vulgar también. Ha de ser simultáneamente desinteresado, pero a la vez utilitario. Tan fuera de la realidad como un artista y a veces tan apegado a la tierra como el político. Si tú tienes dotes que dice Keynes, pues eres candidato a ser un economista. Si no, mejor cambia. La economía como ciencia. Ahora sí, vimos la relación que tenía entre otras ciencias y ahora cómo es que la economía finalmente es determinada como una ciencia. Y esto no tenemos más que comenzar por el principio, ¿no es cierto? Vamos a empezar hablando sobre el término de economía. ¿De dónde proviene el término economía? Proviene del griego y significa administrar la casa. Eso significa economía. En la actualidad su significado mantiene casi la forma original, economía, ya que la economía es la ciencia que estudia el mejor modo de utilizar unos recursos que son escasos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Ya habíamos visto en las líneas anteriores de que la economía se basaba en la escasez y en la necesidad, ¿no? La economía es una ciencia joven, como dice Adam Smith, La riqueza de las naciones, en 1776. Esa es su obra que publicó Adam Smith respecto a la economía. Pero si la economía está basada en la necesidad de las sociedades y estas en base a la escasez, ¿cuál será el objeto de la economía? Los economistas clásicos opinan lo primero. Adam Smith decía que era aumentar la riqueza, pero John Stuart Mill decía que se basaba en la producción y distribución. Los rasgos propios del aspecto económico de la actividad humana está basado en la escasez de los medios empleados para la satisfacción de unas necesidades humanas ilimitadas, dice. La necesidad de elección y el costo de oportunidad. Finalmente, esos son los objetivos de la economía. La ciencia económica tiene como objeto de estudio el problema económico. Este puede definirse en términos de los esfuerzos que realiza el hombre para satisfacer una necesidad ilimitada y en constante crecimiento. O sea, siempre va a haber esa necesidad, ¿no es cierto? Y con unos recursos escasos y de distintos usos. Es decir, el problema económico que sirve de objeto de estudio a la naturaleza
La economía, perdón, proviene de la naturaleza propia, creciente de necesidades humanas y de la escasez y variedad de esos recursos económicos. Eso es la economía. Para Alfred Marshall, finalmente la economía es una ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. Las ciencias naturales y sociales, dice acá, ¿no es cierto? Las naturales se basan en la naturaleza y sus leyes, y las sociales se basa en el hombre y su medio ambiente social. Este medio ambiente social está dirigido, basado en la antropología, en la historia, en la economía, en las ciencias políticas y la psicología. Como ciencia es la más vieja de las artes y la más joven de las ciencias. ¿Es la economía una ciencia? Preguntamos. ¿Será cierto que la economía es una ciencia? Veamos. ¿Qué cosa pasa con la ciencia? Se distingue en dos grupos, las empíricas y las formales. Las empíricas se dividen según su método de investigación, las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza. Las ciencias sociales pertenecen al grupo, está la economía, ¿no? Y está entonces ubicada como una ciencia. Pero ¿cuáles son los criterios para llamar ciencia a una disciplina? Debes de tener método de investigación idóneo de la materia de estudio. Debes de tener un objeto de estudio y los resultados de la investigación deben ser susceptibles a formularse científicamente. La economía entonces es una ciencia porque reúne esos tres requisitos. Es un método de investigación, tiene objeto de estudio y sus resultados de investigación son susceptibles a formularse científicamente. ¿Qué es un acto y actividad económica? Acá está. Esta es la actividad económica provocada por el acto económico. Y este acto económico está basado en tres: la necesidad, el medio y la relación. Este acto económico hace un encadenamiento con la actividad económica. Finalmente se convierte en actividad económica este acto económico, ¿no es cierto? La disposición tiene que ser un bien que sea útil y un medio sometido a la voluntad. Los bienes tienen que ser libres y onerosos. Bueno, finalmente la relación de la economía con otras ciencias la podemos ver aquí. A ver, la economía está en el centro y tenemos a la antropología, que estudia la conducta humana en la sociedad, al igual que la sociología y al igual que la psicología. Tenemos a la tecnología, estadística y matemáticas, que también son ciencias, ¿no es cierto? Tenemos al derecho, a la filosofía, la historia, la demografía y la geografía humana. Entonces sí es cierto, como vemos, de que la economía sí se llega a relacionar con otras ciencias. La geografía humana estudia la relación entre el comportamiento de los pueblos y el medio físico y climático donde desarrollan sus vidas. La demografía estudia los factores económicos que inciden sobre las características de la mano de obra y al revés, factores económicos que influyen sobre factores demográficos. Bueno, la historia ya lo sabemos, estudia los fenómenos económicos que no se pueden entender y si no se enmarcan en un contexto histórico determinado. La filosofía, la economía utiliza el razonamiento lógico establecido por la filosofía y el derecho regula jurídicamente los actos económicos. Entonces sí podemos decir de que la economía, finalmente concluimos, de que sí está relacionado con otras ciencias y de qué manera, de manera transversal, como vemos, ¿no? Y acá está explicado algunas de las ciencias que utiliza la economía para poder relacionarse con estas ciencias. Las ramas de estudio de la ciencia económica. Tenemos lo que es objetivo, es la positiva, ¿no? Lo hace positiva economía, lo que debe ser subjetivo, y de ahí parte la teoría económica, ¿no? Que estudia los hechos de la forma abstracta y general. Para ello tenemos la microeconomía y la macroeconomía. Más adelante vamos a ver al detalle cómo se explica la micro y la macroeconomía en otra exposición. Bueno, ligeramente vamos a verlo acá. La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales y la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su forma global, ¿no?
Y por otro lado tenemos a la economía aplicada, que estudia la estructura económica, describe el presente, y la historia económica, que describe el pasado. Y también tenemos a la política económica, que bueno, que sabemos es dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los conceptos de economía y escasez. Dos ideas claves. La escasez económica. Son los recursos insuficientes para satisfacer las necesidades que se tiene de ellos. Esto es pregunta del examen. ¿Qué es escasez económica? Son los recursos insuficientes para satisfacer las necesidades que se tienen en ellos. ¿Ok? Elegir es renunciar. Resultado, costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? En nuestras decisiones, el costo de oportunidad es el hecho de que los recursos sean escasos. Significa que cuando elegimos producir una cosa, decidimos al mismo tiempo no producir otra, ¿correcto? Ya que podrías lograrse con los mismos recursos. Es decir, al efectuar una elección, ya sea en el consumo de algún bien o en la producción del mismo, dejamos de consumir y fabricar a otros. Ok, estamos clarísimos. Aquello a lo que se renuncia es el costo de oportunidad de nuestra decisión. Entonces, aunque a veces pueda pasar inadvertido, el costo de oportunidad existe siempre que hay elección entre usos alternativos. Por ejemplo, pagas semanalmente 15 euros, te obliga a elegir comprar vaqueros o ir a un concierto. Si tu elección fue ir al concierto, el costo de oportunidad son los vaqueros que no te puedes comprar. Entonces, aquí hay un concepto de qué cosa es el costo de oportunidad. Aquello a lo que se renuncia es el costo de oportunidad, tan sencillo como eso. Pregunta del examen, ¿sí? ¿Qué es el costo de oportunidad? Lo mismo ocurre en el conjunto de la sociedad, ya que existen necesidades colectivas como el transporte, la salud, la educación. Los gobernantes disponen de unos medios limitados, bueno, se supone. Por ello tienen que elegir entre varias opciones con el consiguiente costo de oportunidad que conlleva esta decisión, ¿correcto? Entonces, ¿estamos claros? Pregunta del examen, ¿qué es costo de oportunidad? Es aquello a lo que se renuncia, ¿correcto? Acá está la explicación. Y hay un ejemplo incluso del costo de oportunidad, así de sencillo. Elegir es renunciar, el costo de oportunidad. Tan sencillo como eso. Listo, sigamos entonces con nuestra exposición. Como quinto punto, los distintos tipos de necesidades. Hay diversos tipos de necesidades, ya vimos. Hay necesidades primarias y necesidades secundarias. Pero una necesidad, ¿qué es? Es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Eso es una necesidad. Pregunta del examen, ¿qué es una necesidad? Una necesidad es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Hay necesidades primarias y necesidades secundarias. Como las necesidades básicas, igual. Por una parte existen las necesidades comunes a cualquier ser humano, tales como alimentarse, vestirse y tener una vivienda. Son las llamadas necesidades básicas o primarias. Aquellas que es necesario satisfacer para poder sobrevivir. O sea, no puedes sobrevivir sin alimentarte, sin vestirse y tener un techo. O sea, puedes vivir, pero como no vivir bien, ¿no? Listo, muy bien. Sigamos. Y las necesidades, bueno, vamos a hablar un poco más. Sin embargo, dice, la evolución de nuestra sociedad y la concepción actual del estado de bienestar hacen que se haya ampliado el concepto de necesidades primarias. Por ejemplo, dice, contemplando la educación y la sanidad. La educación y la sanidad la están contemplando como una necesidad primaria, por ello hoy se consideran necesidades primarias todas aquellas que hay que satisfacer para poder ejercer plenamente como ciudadano. Por lo tanto, el bienestar humano no consiste solamente en la mera supervivencia, ya no, sino en la disposición de todo aquello que permite el desarrollo integral de un ser humano, económico, social y cultural de la persona. Por ejemplo, ahorita en época de pandemia, ¿no? Es bueno que se toque esto porque en realidad, si hablamos de educación y sanidad, miren lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? La educación ha sido, según la economía, considerado una de las necesidades primarias, no solamente porque lo necesitemos, porque somos un país en vías de desarrollo, sino que también estamos con un problema de pandemia y muchos de nosotros a veces se nos desconecta el internet, ¿no? O por cuestiones de las lluvias, etcétera. Como hace un minuto tuvimos la clase anterior de auditoría financiera,
en partes de Quillabamba aparentemente está lloviendo y entonces eso no permite la conexión y se le ha caído. Pensé que era yo, porque por eso mandé revisar inmediatamente a mi hijo que estuviera pasando, pero no era yo, porque yo tengo un cable pegado, ¿no? Me he traído un cable especial a la red, ¿no? Entonces, pero de todas maneras lo revisó y no era yo. Aparentemente es un tema de la misma internet, ¿no? Entonces eso en muchos casos no ayuda a que podamos satisfacer esa necesidad, ¿no es cierto? Pero hay un tema en cuanto a ello, ¿no? Creo que en nuestro caso, nosotros como docentes nos compete el hecho de que esa necesidad sea satisfecha de alguna otra manera, ¿no? La necesidad de la educación. Entonces, de la mejor manera, con mucha empatía y resiliencia, perdón, hay que tratar de dar el cumplimiento a esa necesidad. Y por otro lado, la sanidad. La sanidad ahorita sí estamos mal, ¿no? Muy mal por el tema de la pandemia. Esperemos que esto en algún momento cambie, pero va a demorar, va a demorar mucho, ¿no? Pero bueno. Aparte de las necesidades básicas, dice, bueno, tenemos las necesidades, las secundarias, ¿no es cierto? Y estas necesidades secundarias son las que, bueno, no necesariamente te sirven para el desarrollo integral, sino que te sirven como el ocio, la comunicación, ¿no es cierto? Esas son llamadas necesidades secundarias que tienden a aumentar el nivel de satisfacción y bienestar del individuo. ¿Todo el mundo tiene las mismas necesidades? No. La evolución de las necesidades y el modo de satisfacerlas depende, entre otros factores, de la clase o grupo social a que se pertenezca, ¿no? El momento histórico en el que se vive, el área geográfica en el que se nace, el grado de desarrollo de un país y el modo en cómo está repartida la renta nacional de entre sus habitantes. Por lo tanto, aunque la escasez está presente en el seno de todas las sociedades, de todas, la escasez es universal. El grado con el que se manifieste entre países y personas es sustancialmente diferente. Es decir, la escasez es un término relativo. Ahora pasamos al sexto punto, que se llama bienes, o los tipos de bienes. Podemos definir entre bienes materiales, como toda aquella cosa que es adecuada para satisfacer las necesidades humanas, comida, ropa, etcétera, ¿no? Y que también pretenden la satisfacción de las necesidades humanas. Y también otra como la atención sanitaria, el transporte, y los llamamos bienes inmateriales, que son los servicios. Sí, la clasificación de los bienes según su escasez o abundancia tenemos al bien económico y al bien gratuito o libre, ¿no? El bien económico es todo aquello que además de ser útil no se halla disponible de forma libre en la naturaleza, sino que hay que adquirirlos, un coche por ejemplo, ¿no? Los libres es el sol, el aire. Según su relación que mantienen entre sí hay bienes complementarios y bienes sustitutivos. Los complementarios son, ejemplo, el zapato izquierdo, el zapato derecho. Bienes sustitutivos, Coca-Cola, bueno, Colacao dice y lo sustituyes con Nesquik, por ejemplo. Bueno, hay otros ejemplos más, ¿no? Según su función existen los bienes de consumo, los bienes de producción o de capital, ¿no? Y entonces acá está los bienes de consumo, cuáles son, y los bienes de capital también. Según su elaboración, bienes intermedios, bienes finales y finalmente según su acceso a los bienes públicos y los bienes privados. Las actividades económicas. Tenemos a las actividades de consumo, las actividades de producción y las actividades de distribución. Las de consumo son las familias compran bienes y servicios. Al ser su renta limitada, tienen que decidir qué bienes adquirir en función de sus preferencias, ¿sí? Y las actividades de producción, las empresas deciden qué bienes elaborar y qué recursos utilizar para ello, intentando maximizar el beneficio. Las actividades de distribución es el nexo entre la producción y el consumo de bienes y servicios.
Un ratito. Ahí. Listo, sigamos. Los agentes económicos son tres: los consumidores, las empresas y el sector público. Los consumidores agrupados en familias o economías domésticas. Las empresas son las tomadoras de decisiones sobre producción y distribución de bienes y servicios. Y el sector público, bueno, es el formado por las distintas administraciones públicas. Ahora vamos a pasar al capítulo que tiene que ver con la economía como una ciencia social. Hemos visto hace unos minutos qué significaba la economía y cómo se relaciona con otras ciencias, la economía, ¿no es cierto? Hemos visto también cómo es que la economía a lo largo del tiempo finalmente define a lo que es necesidad y lo que es escasez. La economía está basada en la necesidad y la escasez, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es escasez? Ya lo hemos visto. Y finalmente, ¿qué estudia la economía, ¿no? Tiene un objeto, una finalidad. Y de ahí hemos visto el concepto de bienes, el concepto de necesidad, el concepto de escasez. Y después hemos visto cómo es que la economía se relaciona con otras ciencias. La economía se relaciona transversalmente bajo casi todos los temas, como verán. El tema matemático, el tema estadístico, el tema tecnológico, el tema filosófico, psicológico, social, presupuestal, ¿no? O sea, la economía es una ciencia que se relaciona con otras ciencias de manera transversal y a veces de manera directa. ¿Por qué? Porque necesita de todas estas ciencias, o no sé si las demás necesitan de la economía, para poder evaluar y sacar sus propias conclusiones. Ahora, después de todo esto se desprende que la economía es una ciencia, pero es una ciencia social, ¿no? ¿Y por qué será la economía una ciencia social? La economía es una ciencia social porque estudia, en parte, los efectos de las necesidades, la escasez de los ciudadanos y cómo impactan en la sociedad. Y cómo impactan en los ciudadanos. Como ven esta figura, miren ustedes cómo es que el hombre, sin querer, hace daño al medio ambiente. Entonces aquí la economía se relaciona y es una ciencia social. ¿Por qué? Porque nos educan para ser súbditos y no para tener pensamiento propio. Este es un economista, José Luis San Pedro, dice. No, en muchos casos antiguamente el economista era considerado un agente de izquierda, ¿no? Políticamente hablando. Pero en realidad, en el fondo, estos pensadores a lo largo del tiempo, tanto Marshall, Adam Smith y todos estos pensadores, no es que sean de izquierda o de derecha, sino que decían la verdad, ¿no es cierto? Entonces, eran unos estadistas, matemáticos, economistas, que se dedicaron a analizar el futuro y ver cómo es que iba a impactar esta mala utilización de estos recursos, como verán ustedes, estos desechos tóxicos que están siendo echados al mar y lo están contaminando, ¿no es cierto? Aquí. Y a la vez el petróleo que se acaba de derramar ahí de ese barco también está contaminando el mar. Y contaminas al mar y contaminas a los animales del mar. Y los animales del mar son un recurso, ¿no es cierto? Son un recurso vivo, ¿no? Entonces, y lo sigues haciendo. Parte de todo lo que está pasando, vieron un reportaje ustedes en la cual se evidenciaba de que el mundo había parado, en muchas partes del mundo, ¿no? Estaba parado y mágicamente la naturaleza comenzó a tomar parte de ese mundo, ¿no? Y parecía una película de terror, ¿no es cierto? Pero es que eso puede pasar si es que seguimos haciendo daño a la sociedad y al medio ambiente. Al hacer daño al medio ambiente, estamos haciendo daño a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a la sociedad global ahora, porque ya no es una sociedad, sino es todo el mundo. Entonces, la economía, ¿cómo no va a manifestarse? ¿No es cierto? La economía es una ciencia social. Considero que sí, y este autor también lo dice. La economía, una ciencia social. La economía como ciencia social, entonces, se considera la economía una ciencia social empírica y no experimental, probabilística, histórica y ciencia para la acción. Probabilística por el tema del futuro, ¿no es cierto? Histórica porque se basa en hechos anteriores.
empírica porque utiliza metodología de investigación y no experimental porque también ve hechos que están en marcha, ¿no es cierto? El objeto de estudio de la ciencia es las actividades económicas que realiza el hombre y cómo responde a las interrogantes primordiales que tiene el sistema económico. Finalmente, después que pasó por toda la naturaleza de la economía, la actividad económica, se relacionó la economía con otras ciencias, finalmente se llega a la conclusión que la economía es una ciencia social. ¿Y para qué? Para que determine qué producir, en qué cantidades, cómo producir y para qué y para quién producir. La economía como disciplina. ¿Pero por qué la economía es una ciencia social?, te pregunta. La economía es una ciencia social porque utiliza métodos sistemáticos de observación de la sociedad, de los hechos sociales, análisis y razonamiento para estudiar a la sociedad, sus instituciones y sus interrelaciones entre la sociedad y los hechos y los individuos. Por eso es una ciencia social. ¿El economista es un científico? El estilo de pensar de la economía implica pensar analíticamente y objetivamente. La economía utiliza el método científico, definitivamente. ¿Por qué? Acá está. Define una hipótesis sobre el comportamiento. Hace un proceso de deducción de ese comportamiento. Realiza predicciones. Efectúa un proceso de observación empírica de la muestra. Concluye y acepta la teoría. Todo esto, si concluye y se rechaza la teoría, se descarta y por último se modifica la teoría. Pero si se acepta la teoría, se comprueba que es cierto. Todo esto se llama método científico. Un método científico se basa en la observación, en la formulación de hipótesis, en la experimentación, la formulación de teorías y la pronunciación de leyes. La observación es básicamente la primera etapa del método científico. Es obtener minuciosamente cómo es que está el problema. La formulación de hipótesis es explicar tentativamente este conjunto de observaciones. Experimentación es hacer experimentos sobre esto diseñado y comprobar que esta hipótesis está realizándose, planteada, ¿no? La hipótesis planteada. De ahí se realiza la formulación de teorías. Una teoría es un principio unificador, ¿no es cierto? Y finalmente, si no funciona, se modifica la ley y se pronuncian otras leyes. Pero, ¿por qué será que la economía finalmente es una ciencia social? Si nos ponemos a pensar y giramos alrededor, vamos a ver de que es una de las ciencias que giran en torno al comportamiento humano. A pesar de parecer una ciencia que enuncia una serie de leyes que pueden considerarse como válidas, lo hace pero siempre bajo un contexto subjetivo, que es el comportamiento racional de nosotros, los hombres. Es de importancia señalar que la economía es una ciencia económica que recibe un fuerte apoyo de otras ciencias, eso ya lo vimos. La psicología, ya lo vimos, la sociología y etc. Por último, cabe mencionar la especialidad útil de la ciencia estadística, pues la economía no puede medir fenómenos de manera exacta, igual que lo hacen las ciencias empíricas, como la física o la química. La economía es una ciencia en la que juega un papel importante de la fluctuación. Finalmente, la economía, al estudiar a los hombres, ya se convierte en social desde Sackler. Pero aquí está. Finalmente, la economía es una ciencia social y no es la única ciencia social, ¿no es cierto? ¿Por qué no todos los economistas son ricos? ¿Te preguntaste? La preparación que tenga una persona en economía deberá tener un efecto observable en los ingresos. No todos los economistas, escuchen bien esto, buscan el lucro o mayores ingresos. Algunas buscan una mejor distribución de recursos en la sociedad, mejora de las condiciones de la vida de las personas en una sociedad. La economía como ciencia social es porque se ocupa del estudio de los seres humanos, su naturaleza, sus actividades, sus instituciones y su comportamiento.
En contraposición a las ciencias naturales, se ocupa del estudio del mundo físico. La economía como ciencia social ya vimos que se basaba en observación, hipótesis, teoría, leyes y al final lo valida. La economía comienza a considerarse como ciencia social a partir de que empieza a utilizar el método científico en su análisis. Mejor dicho, la economía no solamente se considera como ciencia social por estudiar al hombre o su comportamiento de la reacción del hombre, sino también porque ellos utilizan el método científico en sus análisis. Vamos seguidamente a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver netamente con la economía como ciencia. Pero para ello vamos a tener que hablar primero y reafirmar algunos conceptos, como qué es la economía y qué cosa es lo que estudia. Como conclusión, entonces, tenemos que la economía, siendo una ciencia, estudia la forma de satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? Decidimos usar recursos escasos y la producción de los bienes y servicios. ¿Cuál es su método de estudio de la economía? Diríamos, el deductivo, el método deductivo. El método deductivo en la cual observa los hechos bajo premisas e hipótesis respaldan a leyes generales. ¿Cómo surge en consecuencia el acto de la necesidad? Los grupos humanos, se explica la naturaleza, hechos económicos y conductas, se relaciona con el desarrollo económico-social de diferentes grupos sociales en el tiempo. Aparecen ideas y doctrinas, ¿no es cierto? Estas tendencias pueden ser realistas, humanas, sociales y normativas. La clasificación de la economía según el campo de la investigación, según el carácter evolutivo del análisis, según el carácter teórico o estratégico del análisis y según el proceso evolutivo de las economías. Tenemos la primera clasificación, la microeconomía y la macroeconomía, la economía positiva y la economía normativa, la economía estática y la economía dinámica. Y pasamos entonces al primer punto. La economía estática estudia el equilibrio económico y las variables económicas y la relación que existe entre ellos dos. La economía dinámica estudia los hechos económicos anteriores o posteriores y los compara. La economía positiva describe los fenómenos económicos en base a hechos económicos de libre opinión y los constata y los verifica de manera objetiva. La economía normativa estudia los objetivos a alcanzar individuales o del Estado, ya sea en términos o actividades económicas. La microeconomía, ¿qué estudia? Los fenómenos económicos donde los agentes individuales o unidades económicas interactúan en los mercados. Influyen qué cosa es lo que influye en sus decisiones de estos individuos y examina estos factores. O sea, mejor dicho, la microeconomía estudia a las familias, ¿no? Por unidad. Eso es lo que más cerca nosotros tenemos a microeconomía, ¿no? Porque es tu familia, mi familia, etc. La macroeconomía es un todo. Estudia cómo luce en su conjunto el funcionamiento de la economía, pone las piezas juntas. Después tenemos el otro concepto que es el realista, donde eliges comprar y se basa en el comportamiento humano. El humano actúa libremente las actividades relacionadas a bienes y servicios, individuos y grupos sociales. El hombre, sujeto a actor responsable, condiciona el sistema económico. El aspecto social es respecto a los objetivos comunitarios, la justicia social, el pleno empleo y la economía del bienestar. Y por último, la economía normativa está basada obviamente en instrumentos que interpretan la realidad sobre la misma, donde actúas y guías. Listo, esto sería todo lo relacionado a
lo que estábamos hablando sobre economía como ciencia social y por qué es considerada la economía como ciencia. Entonces, en resumen, vamos a hacer el resumen antes de pasar a los videos que tenemos que entregar para cerrar la segunda semana del curso de Economía General. Pero vamos a hacer un repaso. Ya hemos hablado en esta sesión sobre la relación que tiene la economía con otras ciencias, ¿correcto? Cómo es que la economía, en base a su necesidad o la intención de poder alcanzar la satisfacción de la necesidad ante la escasez, es que la economía se comporta. Y al comportarse se comienza a relacionar con otras ciencias. En búsqueda de poder satisfacer las necesidades en escasez, de manera natural la economía comienza a relacionarse con otras ciencias y comienza a volverse, transversalmente hablando, una ciencia también. Por eso es que se llama a la economía administrar la casa, que es donde proviene del griego, ¿no? Entonces, mirando después el objeto de la economía, que es satisfacer las necesidades escasas, ¿no? Las necesidades humanas ilimitadas, en base a la escasez, es que Alfred Marshall dice que es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente la consagrada a alcanzar y utilizar las condiciones materiales del bienestar. Esto puede venir en el examen. Los autores que yo menciono, tenemos acá a Keynes. ¿Qué es lo que opina Keynes sobre el economista? Eso puede venir en el examen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que opina? ¿De dónde viene la palabra economía? Del griego, administrar la casa, puede venir en el examen. A ver, otro autor que cito yo acá. El otro autor es Adam Smith. ¿Quién fue que dijo aumentar la riqueza? Significa Adam Smith, ¿no es cierto? El otro autor, Alfred Marshall, es la ciencia que examina la parte de la actividad individual, también puede venir en el examen. Los autores trascendentes, que son pensadores economistas de la ciencia económica antigua, puede venir en el examen, porque en realidad eso es es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? De poder refrescar esos datos. Finalmente, cómo es que la necesidad hace un acto económico y finalmente lo convierte en actividad económica. Terminada esta parte, se vio la relación de la economía con otras ciencias, ¿no? Acá se ve cómo se relaciona con la psicología, sociología, antropología, estadística, matemática, filosofía, derecho, historia, demografía y geografía humana, por ejemplo. Y va explicando cómo es que se va relacionando históricamente. Después habló de la teoría económica, que estudia micro y macroeconomía, la economía aplicada, la estructura económica y la historia económica. Y finalmente la política económica, que en nuestro caso la ve el Ministerio de Economía y Finanzas. Después, ¿qué cosa es escasez? ¿Qué es escasez económica? Los recursos son insuficientes para satisfacer las necesidades que se tiene de ellos. La imposibilidad de obtener todo lo que queremos nos obliga a elegir. Eso es escasez, ¿no? Y finalmente, ¿qué es costo de oportunidad? El costo de oportunidad es elegir, es renunciar. Eso es el costo de oportunidad. Pregunta del examen. Dos ideas claves. La escasez económica son los recursos insuficientes para satisfacer las necesidades que se tienen ellos. El costo de oportunidad es elegir, renunciar. ¿Es renunciar? ¿Sí? Ya. Y acá está, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad de nuestra decisión? Aquello de lo que se renuncia. Ya. Eso es el costo de oportunidad. Listo. Después hablamos del conjunto de las necesidades básicas, primarias y secundarias, ¿no? ¿Qué es una necesidad? ¿Cuál es el concepto de necesidad? Pregunta del examen. Una necesidad es la sensación de carencia de algo al deseo de satisfacerla.
Después hablamos de las necesidades primarias, las necesidades secundarias y finalmente dijimos, las necesidades primarias y básicas, como siempre lo hemos escuchado, ¿no? Vivienda, vestido y alimentación, ¿no? Pensábamos que esas eran necesidades básicas, ¿no? Pero el mundo cambió y la economía va cambiando con el mundo, ¿no? Ahora la evolución de nuestra sociedad ha hecho que este estado de bienestar cambie y ha aumentado entre las necesidades primarias a dos conceptos, dos necesidades, la educación y la salud. Y comentamos ahí de que era evidente que el tema de salud en nuestro país había estado totalmente postergado, más de 30, más de 50, más de 100 años. Tú y yo y muchos no necesariamente tenemos acceso a la salud, ¿no es cierto? Entonces, en esta pandemia se ha evidenciado de que esa necesidad primaria, porque ahí está, ¿no es cierto?, no ha estado satisfecha. Por eso es de que nosotros como sociedad somos un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Porque éramos calificados tanto por educación y por salud, necesidades no atendidas, lo que ocasionaba que no satisfaciera nuestro bienestar, no llegáramos a nuestro bienestar como ciudadanos. Por último, ello se considera ahora como necesidades primarias para que podamos alcanzar el bienestar humano. Tener acceso a la salud es considerado ahora una necesidad primaria, ¿no es cierto? Y no lo decimos actualmente, sino lo dice el mundo, ¿no es cierto? El mundo dice que la necesidad de la salud tiene que ser una necesidad primaria. Y el acceso a la educación también es una necesidad primaria. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora, para que el individuo pueda tener un desarrollo integral, tiene que tener acceso, incluir estas dos necesidades dentro de las necesidades primarias, que es el acceso a la educación y el acceso a la salud. Por lo tanto, el bienestar humano no consiste solamente en la mera supervivencia de antes, ¿no? Como en la época primitiva, ¿no? Comer, vestirte y techo. No. Ahora es la disposición de todo aquello que permita el desarrollo integral de la persona y que afecte su aspecto económico, social y cultural también, ¿no? Entonces, la educación y la salud son parte de ese desarrollo integral como ser humano para poder alcanzar ese bienestar humano. Pregunta del examen parcial primero: ¿cuáles son las necesidades primarias? ¿Cuáles son? Son 5, ¿correcto? Aquí está: vivienda, vestido, alimentación, educación y salud. Necesidades primarias son 5, pregunta del examen parcial. Necesidades secundarias, ocio, comunicación, etc. Pero las primarias son 5, chicos, ¿ya? Ok, muy bien, queda grabado. Y bueno, y después la pregunta es: ¿todo el mundo tiene las mismas necesidades? Pregunta el examen parcial. No. Va de acuerdo al momento histórico, momento geográfico, momento social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, pregunta del examen parcial. Bueno, acá tipos de bienes es facilazo, ¿no? ¿Qué tipos de bienes hay? Materiales, inmateriales. Clasificación de los bienes por su escasez, por su abundancia, libres, gratuitos. Es cuestión de que lo lean un poquito, porque eso lo deben haber hasta leído en algún diario, ¿no? Las actividades económicas están calificadas como 3: de consumo, producción y distribución. Eso ya lo hemos visto, creo, ¿no? Los agentes económicos también son 3: consumidores, empresas y sector público. Y ahora sí también hablamos sobre la economía como ciencia social, ¿no? Habíamos hablado sobre un tema bastante de impacto con esta figura. ¿Y por qué la economía era considerada como una ciencia social? Hay varios factores, 2 sobre todo. Una que es ciencia social porque utiliza métodos sistemáticos de observación, análisis, pero había 2 principales.
utiliza un método científico. ¿Ya? Entonces la afirmación de que la economía es considerada como una ciencia social son dos, que emplea el método científico y estudia acá está, la economía es una ciencia que gira en torno al comportamiento humano, por eso social. ¿Ya? Entonces, dos razones. Hay que leer, chicos, como verán, hay que leer un poquito. Ya, la economía es una ciencia social porque estudia métodos sistemáticos de observación, análisis y razonamiento para estudiar a la sociedad, ¿no? Pero lo básico y concreto es porque estudia el comportamiento humano y emplea el método científico. Por eso, ¿ya? Y después acá vimos por qué no todos los economistas son ricos. ¿Por qué no todos los economistas son ricos? Es como te dijera, ¿por qué no todos los contadores son ricos también, ¿no? Es que hay personas que no todos los economistas buscan el lucro, ¿no? Esas son cuestiones personales de cada uno, ¿no? Hay economistas que han ganado el premio Nobel, ¿no? Pero ¿son ricos? Habría que preguntarse. Etcétera. Listo. La economía es una ciencia social porque se ocupa del estudio de los seres humanos, ya lo he dicho. Su naturaleza, sus actividades, sus instituciones y su comportamiento. En contraposición, las ciencias naturales, bueno, obviamente las ciencias naturales no. Y entonces también resumiendo, nos fuimos a la otra diapositiva. ¿Por qué era ciencia social? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Pero afirmando un poco refrescando algunos conceptos. La economía utiliza el método deductivo. O sea, dijimos que utilizaba un método científico, ¿sí? Los métodos científicos uno de ellos, clasificados, son el deductivo. Por eso es que la economía es clasificada como una ciencia, porque utiliza un método científico. ¿Ya? Y después aquí hablamos de la microeconomía y la macroeconomía, la economía positiva, la economía normativa. ¿De qué se trataba la economía positiva? Describía objetivamente la realidad, ¿no? Y la normativa describía subjetivamente la explicación y el que se incorporaba y los juicios de valor. Esto es para que lo puedan leer, ¿no? A modo de que lo contrasten con la primera diapositiva, a modo de que los ayude. Listo, vamos a pasar entonces ahora a terminar de pasar el video y después de ahí terminamos con la grabación y damos explicación a la tarea primera y dejamos la segunda tarea también. A ver, un minuto por favor, vamos a pasar el video. Los dos videos, ¿no? Porque hay dos. O uno, vamos a ver. En Grecia, las actividades básicas fueron la agricultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal fuerza de trabajo. Producían tejidos, piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salario? Y ni teoría de precios. Pero entonces, ¿por qué es importante acercarnos a Grecia? Porque fue ahí que por primera vez alguien emitió juicios sobre lo que la actividad económica debía ser y hacer. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? ¿Es correcto tener esclavos? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. Oye, los romanos se
ocuparon de los asuntos económicos? La gran aportación fue el derecho romano, que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. La propiedad privada es el poder jurídico que tiene un individuo sobre una cosa. Exacto, poder jurídico que más tarde fue base para desarrollar el capitalismo. Pero calma, estamos en Roma. Aquí también se originó la cristiandad. Y una visión moralista de la economía. Durante la Edad Media, los campesinos comían de sus cultivos, hilaban sus ropas y daban a los señores feudales parte de su producción. El mercado era débil. Sin embargo, el filósofo Tomás de Aquino, retomando las inquietudes de Aristóteles, analizó la equidad en el precio de los bienes. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado. A quemarse en el infierno. Como en Grecia y Roma antiguas, en la Edad Media la economía se mezcló con la ética. Apaga ese infierno y prosigamos nuestro viaje. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte, un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Uy, muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. ¿Revolución de los precios? Sí. Ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Ahora bien, en el llamado siglo de las luces ocurrieron importantes acontecimientos que dan un nuevo enfoque a la discusión económica. Se divulgaron grandes tratados políticos y filosóficos, entre ellos una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith, obra que da inicio a la escuela clásica, que es la primera escuela moderna de economía. Ahí se habla de la mano invisible. Sí, pensaban que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible. Cada persona, al perseguir su beneficio, favorecía el de toda la comunidad. Podemos pensar que el carnicero, el panadero o el que hace cerveza entregan sus valiosos productos con el único interés de ganar dinero. Pero al hacerlo también atienden los intereses de todos los demás. Claro, las cosas llegan al consumidor porque alguien espera ganar dinero con ello, pero finalmente todos obtienen un beneficio. La escuela clásica consideraba a la división del trabajo como una forma eficaz de aumentar la producción. ¿Cuánto tiempo dominó el pensamiento de la escuela clásica? Algunas ideas de la escuela clásica se dejaron al finalizar el siglo XIX y desaparecieron, y otras continúan vigentes. ¿El marxismo fue una respuesta a la escuela clásica? Mira, Marx vivió los efectos de la revolución industrial para constatar que la clase trabajadora recibía escasos beneficios. Marx aseguraba que la escuela clásica no tenía sustento histórico al afirmar que las mercancías, el dinero y el comercio eran cuestiones naturales y no consecuencias de la historia. La sociedad capitalista está conformada por dos clases sociales, capitalistas y obreros, cuyos intereses son irreconciliables.
En su obra El Capital, Marx analizó las bases económicas de la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, la formación y lucha de clases, así como las leyes que rigen el desarrollo histórico de la economía. Oye, pero Marx coincidía con los clásicos al decir que el trabajo es la única fuente generadora de valor. Sí, pero también aseguraba que el capitalista se queda con una parte del valor generado por el obrero. La plusvalía. Exactamente. Además, Marx decía que el capitalista, buscando aumentar la producción, reinvertía parte de esa riqueza en tecnología, desplazando a los obreros y formando lo que se conoce como ejército industrial de reserva, mismo que reducía los salarios y generaba más miseria. Ajá, también disminuía el consumo y aumentaba las mercancías en circulación. Un círculo vicioso. Ahora, diversos pensadores en distintos países y casi al mismo tiempo analizaron el comportamiento del mercado y los precios. Muchos coincidieron en sus ideas y crearon la corriente neoclásica. O sea que influyó la prosperidad que estaba ocurriendo en las sociedades occidentales. Claro. Además de la investigación y el conocimiento científico, había un clima optimista que contagió a los pensadores neoclásicos, quienes hicieron suya la fe en el progreso y la bondad de sus resultados. Los neoclásicos fueron los primeros en aplicar el análisis matemático a la economía. Así es. Además aseguraban que los individuos eligen razonablemente para obtener beneficios, sean consumidores o productores, y eso favorece al mercado. Para ellos la competencia era básica. El vendedor siempre querrá cobrar más y el consumidor querrá pagar menos. Al haber competencia, la oferta y la demanda llegan a un precio que equilibra las expectativas de ambas. El mercado se arregla solo y los precios se equilibran. Algo así como la mano invisible de Smith. ¿Aceptaban que el Estado interviniera? No, hombre, ni tampoco la existencia de monopolios. ¿Cuándo declina la estrella de los neoclásicos? En los años 20 empezó a recibir severos cuestionamientos por su limitada capacidad de respuesta. Definitivamente la crisis financiera de 1929, la caída en la producción y el desempleo masivo. Pues su desgracia. Bueno. Ellos sostenían que la economía lograría el equilibrio por sí misma sin intervención del Estado. Pero la economía se colapsó. Sí, hubo una recesión, pero años después, John Keynes publicó su obra Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero, que da inicio a la revolución keynesiana, aunque la escuela neoclásica no muere del todo. Creo que estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que producirá una gran revolución en la manera de pensar del mundo sobre los problemas económicos. Supongo que no enseguida, sino en el curso de los próximos 10 años. Pero, atención, la escuela neoclásica no termina aquí. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más dice Keynes? Entre otras cosas, que el mercado por sí mismo no puede arreglar sus desajustes y que el Estado debe intervenir en la economía a través de inversiones públicas. Como la construcción de grandes obras. Sí, en parte. Al principio, las ideas de Keynes encontraron resistencia entre los principales economistas norteamericanos, pero con el tiempo fueron aceptadas. Entonces, siguen vigentes. Bueno, sí. Después de la crisis del 29, la corriente neoclásica reformula su pensamiento, tomando lo mejor y estableciendo lo que se conoce como la síntesis neoclásica. Entiendo. Una vez más, hay un reacomodo de ideas. En el transcurso del siglo XX surgieron nuevas corrientes como la escuela monetarista, liderada por Milton Friedman. Él propuso regular la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación y adaptó una antigua teoría del dinero. A largo plazo, las variaciones de la oferta de dinero influyen en el nivel general de los precios, pero no afectan a la producción ni al empleo. Uy, suena complicado. Oye, ¿quiénes son los líderes actuales? Mira, en este momento existen otras escuelas o corrientes de pensamiento como las expectativas racionales o los post-keynesianos, pero no hay escuela líder. Continúa el debate, pues los desequilibrios de la economía siguen sorprendiéndonos. Digamos que no hay escuela con bola de cristal. Bueno, es que el pensamiento económico busca precisión para anticiparse a los problemas y encontrar equilibrio, pero... Insisto, por eso sería bueno contar con una bola de cristal.
Así todos los economistas estarían de acuerdo. Yo creo que ni con una bola de cristal se pondrían de acuerdo. Decía Bernard Shaw, si se colocaran a todos los economistas uno al lado del otro, aún así no llegarían a una conclusión. Ok, hemos querido dar este video un poco tocando algunos de los pensadores de este siglo XX que hemos estado tocando a lo largo de toda la exposición desde la primera clase, ¿no? Vemos a Keynes, uno de los pensadores está acá, ¿no? En una de las exposiciones que hemos tenido el día de hoy, por ejemplo. Y bueno, Marshall es otro, ¿no? Y bueno, vemos cómo es que la economía ha ido evolucionando, pero finalmente no es que no se pongan de acuerdo, sino que la economía es muy variante, ¿no? Depende mucho de los actos históricos, como dice el video, y también sobre los momentos sociales, ¿no? Intervienen muchas ciencias, ¿no? Finalmente esa es la conclusión, por eso es que no se pongan de acuerdo, sino que intervienen transversalmente muchos temas, ¿no? Muchas ciencias. Vamos ahora a ver un video que tiene que ver con la economía como finalmente ciencia social, que ha sido el tema del día. O la economía como ciencia, perdón. Hola, ¿qué tal? Dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo se podría relacionar la economía, la ciencia y la capacidad humana? Bueno, si es así, permíteme ayudarte a entender la economía como ciencia. Comencemos por la ciencia, la cual se encarga de cuestionar, analizar y demostrar el por qué ocurren las cosas a nuestro alrededor. Un punto importante es que cada ciencia tiene un objeto de estudio. Pero esto no significa que solamente se estudie una de las millones de cosas que existen en nuestro planeta. Más bien se estudia un área o conjunto específico de cosas, como la pomología, ciencia que analiza y clasifica a las frutas. Ahora pasemos con economía, la cual ha tenido múltiples definiciones. Entre las más conocidas tenemos que es la ciencia encargada de los recursos y la riqueza. También es tomada como un sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, o que es la ciencia encargada de la óptima distribución de los recursos escasos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el objeto de estudio de la economía en realidad son las fuerzas productivas? O en otras palabras, el potencial cognitivo y creativo de los seres humanos para crear y reproducir. Con todo lo anterior, podemos formular y responder a estas 5 sencillas preguntas. Te recomendamos pausar el video y tratar de responderlas antes de saber las rápidas respuestas. ¿Listo? Comencemos. 1. Es la ciencia que estudia la obtención, fomentación y desarrollo de las fuerzas productivas de una nación hasta su muerte. 2. Tiene un carácter universal debido a que siempre ha estado presente. 3. Desde el momento en que el hombre se ve con la necesidad de desarrollarse para superar su entorno. 4. Las fuerzas productivas. 5. Es el potencial cognitivo y creativo de los seres humanos para crear, generar y producir. Listo. Que fue fácil, ¿verdad? Muchas gracias por tu atención y recuerda que este video fue elaborado por alumnos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, apoyándonos en los trabajos y teorías del economista alemán Friedrich List. Esperemos que haya sido de tu agrado y volvamos a verte pronto por aquí en el ABC de la economía. Gracias. Yo voy a terminar la tarde, Ok, chicos, listo, entonces vamos a finalmente hemos culminado el día de hoy la grabación de la clase de la segunda semana del curso de Economía General, siendo el 23 de octubre. Vamos a pasar seguidamente a explicar sobre el tema de la tarea, ¿no es cierto? La tarea y también vamos a retroalimentar sobre la última parte de qué significa el tema de la economía como una ciencia. Estos videos van a ser subidos a un canal de YouTube que estoy creando y ustedes van a poder verlos ahí en ese canal de YouTube.
Ya, también los PPTs que el día de hoy estamos grabando también van a ser subidos al aula virtual. Bueno, ha sido Ahora vamos a analizar sobre el tema de la tarea. ¿Algún problema con las tareas, chicos? ¿Aló? Ok, no hay problema con las tareas. ¿Todo bien con las tareas? Vamos a dejar la segunda tarea. Vamos a explicar ahorita en qué se va a basar la segunda tarea. Un minuto, por favor. Acá tenemos el capítulo que sigue del autor Samuelson. Es la teoría económica. A ver, un minuto. A ver, no está abriendo. Ah, ya abrió. Sí, un minuto que viendo el libro, que yo lo tengo grabado, para poder explicar la tarea 2. Ok, listo. La primera tarea consistió en el curso del tema escasez y eficiencia, los dos temas gemelos de la economía. ¿Qué es pues la economía en los últimos 30 años? Entonces teníamos que responder, me parece, unas preguntas, ¿no? No sé si estaban aquí o las puse en la... En base a esto teníamos que responder unas preguntas, ¿no? Bueno, en todo caso lo aclaro, ¿no? Porque parece que no las he puesto acá las preguntas. Ok, entonces voy a poner las preguntas al final de y voy a aclarar acá el Word para que ustedes puedan tener claro de qué se está tratando, ¿no? Pero bueno, básicamente es en base a la lectura que eran 2 preguntas que había que realizar, o 3 me parece. Las voy a ver ahora, ni bien termino la clase voy a comenzar a revisar dónde están las preguntas, ¿ya? Bueno, y este es un extracto del libro de Samuelson, que está acá, ¿no? Economía se llama. Es un libro de este autor. Acá está el libro. Acabamos de abrir el libro para poder ver. A ver, un ratito. Creo que no se ha logrado descargar todo. Ya, acá está. El libro es de Samuelson. El libro se llama Economía.
y yo había escogido para la primera tarea el primer capítulo, ¿no? De la tarea relacionada a la escasez. A ver, vamos a ir a los conceptos básicos. Acá está. Esto es lo que había escogido yo, ¿sí? Este es el capítulo, ¿no? Entonces había que leer esta parte y responder 2 preguntas, 3 preguntas que no las veo. Voy a verlas bien ahora. Y entonces, si es que ha sido mi error y yo no he puesto las preguntas en esto, voy a tener que ampliar la fecha para un par de días para que ustedes puedan responder estas preguntas, ¿ya? O un día por lo menos. Lo que quisiera es que alguien me responda si han podido visualizar la tarea. Ok, Egan Solís, voy a pasar lista. Presente, profesora. Egan, ¿has podido visualizar la tarea? Sí, como indica, ¿no? La tarea sí está, pero no había las preguntas. Ajá, eso es lo que quería saber. Entonces, voy a ampliar un día más la tarea, Egan, ¿ok? Para que puedan responderla. Un día o 2 días para que puedan responderla, porque se les va a juntar con la segunda. ¿Ya? Listo. Ok, profesora, gracias. Gracias, Egan. Entonces, eso es lo que quería saber. Es mi error, así que voy a tener que ampliar un par de días para que ustedes puedan, el fin de semana, más tranquilos, responderla. En realidad son 3 preguntas, ¿no? Ya, entonces, en base a este libro, ya que hemos entrado a leer este libro tan interesante, Samuelson es él, ¿no? No sé si lo lograron ver al principio. A ver, acá está. A ver. Vamos a ver. Son economistas famosos. A ver. Él es Samuelson. Es un economista estadounidense y es un profesor de economía, ¿no? Y fue asesor del presidente John F. Kennedy, ¿no? Fue famosísimo en su época, ¿no? Pero bueno, ya me imagino que ahora ya no estará. Pero bueno, dejó sus libros y este legado que tenemos acá es uno de ellos, ¿no? Uno de los libros que dejó, Economía, así de simple. Bueno, en el capítulo 1, incluso no sé si pueden ver acá una nota del autor Adam Smith, que fue un economista también del siglo XVIII, la riqueza de las naciones. También lo mencioné en una de las exposiciones, ¿no? No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino el interés de cada uno de ellos. Al principio a los economistas los llamaban filósofos, ¿no? Pero es que en realidad era un tipo de filosofía al principio, ¿no? Y como hemos visto la economía en esta exposición del día de hoy, eso ratifica la exposición de hoy, en la cual decimos de que la economía se relaciona con otras ciencias, ¿no? La filosofía es una de ellas, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar de la tarea. Ya hablamos de la primera tarea, ahora vamos a hablar de la segunda. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí hemos visto la primera tarea y ahora vamos a pasar al capítulo... Seguimos en el capítulo 1. Wow, no sé qué pasó. El PDF a veces se malogra, no sé. Ok, entonces ahora vamos al capítulo... Seguimos en el capítulo 1, ¿no es cierto? Y vamos a hablar sobre la microeconomía y la macroeconomía. ¿La ven? Acá está. ¿La ven? Sí. Ahora vamos a llamar a Greta. Greta, voy a llamar lista. Greta. Presente, profesora. Greta, ¿estás viendo el libro que dice microeconomía y macroeconomía? No se ve mucho, pero sí. No se ve mucho. Ya. ¿Y la lógica de la economía la lees? No, profesora, está muy pequeño las letras. Ah, ya. Ahora vamos a ampliarlo un poquito. Ahí. Ahí sí. Ay, profesora, no lo leo. No lo logras ver. No logro visualizarlo bien. Ya. Bueno, yo lo voy a ampliar, ¿no? A la hora que deje la tarea.
pero ¿llegas a leerle la lógica de la economía? El título, claro, la lógica de la economía, pero el concepto no... Muy chiquito. No mucho. Ya, muy ok. pequeño. Ya, lo vamos a ampliar, ¿no? Lo vamos a ampliar, pero bueno, se trata de eso, ¿no? Donde dice microeconomía y macroeconomía, donde dice la lógica de la economía, es donde vamos a hablar, habla sobre los temas del día de hoy. Y la lógica de la economía habla sobre la economía en sí, en donde analiza cómo es que finalmente utiliza el método científico, ¿ya? Así que esa va a ser la segunda tarea, y la voy a dejar hoy, y vamos a responder unas 3 preguntas de esto, que va a basarse en casi toda la exposición del día de hoy, ¿no? Este libro es un libro que está en las bibliotecas, pero yo lo he descargado de alguna otra manera, de alguna otra manera me lo he descargado para poder tener una mejor visión. Me pareció que era un buen autor y por eso lo he descargado. Entonces aquí vamos a hablar sobre la microeconomía, la macroeconomía, la lógica de la economía, que es basado en la necesidad, y finalmente cómo es que la economía se vuelve una ciencia en base a un método científico. Acá está el método científico, ¿no? Y vamos a responder, y obviamente estas preguntas van a ser en base a esta lectura, ¿no? Que vamos a tener que leerla, y yo se las voy a poner en un Word mejor para que ustedes puedan leerla, ¿no? Y lo voy a hacer por página. Por ejemplo, acá tenemos la página de donde comienza la microeconomía y la macroeconomía, y finalmente vamos a pasar a la lógica de la economía, y de ahí pasaremos al punto de partida, como le llaman, de los hechos económicos, y finalmente qué cosa es lo que concluyen los economistas, ¿no? Sobre el tema del hecho y razonamiento económico. De aquí va a surgir unas 3 preguntas, y esas 3 preguntas van a ser respondidas. Yo lo que voy a hacer es ampliar la tarea sobre esta primera parte, que se llama la escasez y la eficiencia, y ahí van a venir unas preguntas que voy a ampliar un par de días para que ustedes puedan responder sobre la primera tarea, porque la primera tarea ha sido culpa mía, ¿no? Yo no he puesto las preguntas. Y después vamos también a hablar sobre Adam Smith antes de pasar al otro capítulo. Finalmente acá hay una lectura muy interesante, que es la primera parte, no sé si lo logran ver, es la introducción a la economía. Adam Smith es un filósofo del siglo XVIII, como ven ustedes, donde ese mismo año se conoce como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ya, entonces esto de aquí también lo vamos a ver en cierta forma en determinado momento como lectura general, antes de pasar a la cuarta y a la segunda unidad. Listo, entonces esa va a ser la segunda tarea. Listo, con este pensamiento el economista debe poseer una rara combinación de dotes, debe ser de algún modo matemático, historiador, filósofo, debe dominar el lenguaje científico y expresarle y hacerse entender en lo vulgar, ha de ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad como un artista y a veces tan apegado a la tierra como un político. J.M. Keynes. Con este pensamiento damos por terminada la grabación del día de hoy. No sin antes agradecer a la asistencia prestada por esta sesión realizada hoy día, viernes 23 de octubre, siendo en el horario de 8 a 10 de la noche. Vamos a cortar la grabación y vamos a continuar en fuera de la grabación, coordinando las últimas cuestiones específicas del curso. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.